Eh, Bienvenidos todos al seminario del Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo. El día de hoy tengo el placer de presentarles a Memo Castillo. Le digo Memo con toda confianza porque egresamos del mismo programa de doctorado y del mismo laboratorio, entonces tenemos mucho tiempo de conocernos y ustedes lo pueden tratar con mucha confianza. Solo para que tengan una idea de así como lo ven de joven, todas las cosas que se pueden hacer. Memo es biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente hizo una maestría en el programa de Ciencias Biológicas de la UNAM, estudiando ideas de estas de la interacción entre el toloache y sus herbívoros. Memo comenzó un poquito antes, cuando yo estaba en el doctorado. Memo hizo el servicio social en uno de los proyectos, de uno de los experimentos que hice, y después de eso, apenas lo vamos a publicar ahora, 20 años después. Espero que no lo acepten. Pero bueno, después de terminar la maestría, Memo, como la idea es muchas veces que los estudiantes de maestría continúen con el mismo proyecto de doctorado para que tengan una especialización muy profunda en los temas que les gustan. Si no les gusta, pues sí, lo dejamos a un lado, pero si les gusta, es bueno seguir. Memo siguió ese camino y bueno, obtuvo el grado de doctor. Posteriormente, después de obtener el grado de doctor con este proyecto, también estudiando la adaptación local de la interacción entre el toloache y sus herbívoros, comenzó a hacer un postdoc con aspectos de epigenética, entender cómo las mutaciones epigenéticas del ADN contribuyen a la evolución de la defensa en este tipo de plantas. Y después de eso, pues Memo actualmente está contratado en la Escuela de Enología y Gastronomía, para empezar a emplear este tipo de aproximaciones evolutivas y de ecología de agroecosistemas en estudios sobre la vid y algunas plantas comestibles que son del interés de la Escuela de Gastronomía. Memo está en el Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 1, y ha publicado una buena cantidad de artículos científicos ya. Entonces les digo, a pesar de tener un fenotipo de 15 años, pues tiene una larga vida académica. Muchas gracias, Memo. Bueno, antes que nada, pues gracias a Rafa por la invitación y por tan cálida bienvenida. Básicamente fue ver lo que ha pasado en mi vida en 1 minuto. Y bueno, pues sí, gracias a Rafa, pues justo es que me encuentro aquí presentándoles esto. Y bueno, también quiero agradecerles a ustedes por su asistencia, y lo que les voy a presentar es el título de la charla es Adaptación local de la interacción toloache herbívoro, y en realidad es el pretexto para mostrarles una serie de resultados de diferentes estudios que hemos ido haciendo, como ya Rafa dijo, desde que está la maestría, luego en el doctorado y luego después del doctorado. Entonces traté de hacer un resumen de estos estudios que lo que trataron o en lo que estaban centrados era en hacer una exploración de la variación geográfica de la expresión de atributos defensivos del toloache y de cómo las presiones selectivas que ejercen los herbívoros del toloache pueden promover la diferenciación geográfica de estos atributos. Entonces voy a empezar hablando un poco acerca del marco teórico en el cual se insertan esta serie de trabajos, y después hice como diferentes secciones que son diferentes preguntas de investigación. Comenzaré diciendo que, bueno, como lo sabemos, las plantas han evolucionado diferentes atributos. Estos atributos, algunos atributos que son atributos defensivos, les permiten evitar el ataque de sus herbívoros. Por un lado, del lado izquierdo, están los atributos de defensa física, como son los tricomas, como son las resinas o las espinas. Y por otro lado también han evolucionado atributos de defensa química, como los metabolitos secundarios, es decir, alcaloides o terpenoides, los cuales pues bueno, les ayudan a defenderse en contra de sus enemigos naturales. La evolución de estos atributos defensivos ha sido explicada tradicionalmente mediante la idea de carrera armamentista. Esta idea lo que propone es que las plantas generan estos atributos defensivos, los cuales le permiten evitar el daño por sus enemigos naturales. Sin embargo, estos generan contraadaptaciones
que los vuelven capaces una vez más de consumir a las plantas, quienes a su vez tienen que generar nuevas adaptaciones que les permitan escapar nuevamente del daño por los herbívoros, provocando esta especie de runaway o esta carrera armamentista entre plantas y herbívoros. Sin embargo, o más bien afortunadamente para los biólogos, la historia es mucho más compleja cuando consideramos que la mayoría de las especies tienen grandes distribuciones, es decir, se distribuyen a lo largo de grandes regiones geográficas. A este nivel geográfico, las especies pueden considerarse un conjunto de poblaciones diferenciadas genética y ecológicamente. A esta escala geográfica existe una teoría, que es la teoría del mosaico geográfico de coevolución, que sugiere que son tres los procesos principales que van a estar guiando las dinámicas coevolutivas a una escala geográfica. Voy a subirme porque si no va a estar difícil. El primero de estos procesos es la existencia de un mosaico selectivo. Esto se refiere a que la dirección y la intensidad de las presiones selectivas que se encuentran sobre atributos que median una interacción va a estar variando entre poblaciones. El segundo de estos procesos es la existencia de hotspots y cold spots coevolutivos. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a que existirán poblaciones hotspots coevolutivas en las cuales haya afectación recíproca entre los caracteres que median una interacción de especies, es decir, hay selección recíproca entre especies. Estos hotspots coevolutivos van a estar embebidos en una matriz de hotspots coevolutivos, es decir, lugares en donde no existe esta selección recíproca y donde más bien solamente hay selección de una especie sobre otra, o puede bien no haber selección. El tercero de los procesos, de acuerdo a esta teoría, es la remezcla de caracteres, que se refiere a procesos de tipo neutro, como la deriva o como el flujo génico, que pueden estar promoviendo o no la diferenciación de la estructuración de la dinámica coevolutiva entre las poblaciones. Entonces, estos tres procesos tienen como consecuencia tres grandes patrones que nosotros podemos ir y observar en la naturaleza. El primero de ellos es la variación geográfica en atributos que median la interacción. El segundo es que exista desajuste de atributos en algunas poblaciones. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que la presencia de un atributo puede ser adaptativa en una población, pero puede ser maladaptativa en otra. Y el tercero de los patrones observables es que pocos atributos se verían favorecidos a nivel de especie. Esto tenemos eco geográfico, como les dije, nos da un buen marco teórico para estudiar la evolución de los atributos defensivos a una escala geográfica. Lo mismo, la Datura stramonium, conocida como el toloache, es una planta, nos provee un sistema idóneo para estudiar la evolución de estos atributos defensivos a una escala geográfica. Es una planta anual, es una solanácea anual que suele crecer en ambientes perturbados, es decir, a las orillas de los caminos, o suele crecer también en donde hay ganado, también suele crecer ahí al lado, muchas veces al lado de la milpa suele crecer. Y bueno, una cosa muy importante es que es una especie de amplia distribución, que si bien es originaria de Mesoamérica, ya por actividades antropogénicas ya se encuentra dispersa en toda Europa y bueno, incluso en Norteamérica. A lo largo de la distribución del toloache, debido a esta amplia distribución, se enfrenta con diferentes tipos de herbívoros. En México, el principal herbívoro que consume principalmente Datura stramonium es el herbívoro especialista Lema daturafila. Este herbívoro llega a causar un daño extenso, como ahí se muestra en la figura, sobre las láminas foliares del toloache, y tiene que incluso cumplir una fase de su ciclo de vida en la planta. Entonces es un herbívoro bien especialista de esta especie. Sin embargo, no en todas las poblaciones se puede encontrar este herbívoro, y en algunas otras poblaciones está ausente, y son otros los herbívoros que se convierten en los principales herbívoros del toloache. En algunas poblaciones el herbívoro principal es el herbívoro oligófago Epiretrix parvula, que en realidad puede alimentarse de toloache, pero también comúnmente se le encuentra asociado a otras especies, no asociado, sino también come a otras especies de solanáceas. En algunas otras poblaciones incluso
el herbívoro principal es el herbívoro generalista Sphenarium purpurascens, que básicamente come lo que le pongan enfrente. Entonces, afortunadamente, también sabemos que Datura stramonum tiene diferentes atributos defensivos que le permiten evitar el daño por estos herbívoros. Particularmente sabemos que los tricomas foliares son un atributo de resistencia capaz de evolucionar por selección natural, y también sabemos que estas plantas son bien famosas por la cantidad de tropanalcaloides que tienen, todo el género. De hecho, iba caminando para acá y me encontré una planta de otra, no es la misma especie, pero es del mismo género. Entonces me gustaría que tactaran, que sintieran la textura de la hoja y que le dieran que la partan tantito y la huelan. No la coman porque no gusta, porque pica mucho. Entonces, ¿por qué? Porque tiene tropanos alcaloides, que son metabolitos secundarios asociados con la defensa de los herbívoros. Teniendo esto en mente, y con todo este marco teórico y en este sistema, nosotros nos hicimos diferentes preguntas de investigación que aquí están resumidas a manera de secciones, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros estábamos interesados en responder era qué tan grande es la variación que existe entre poblaciones en cuanto a la expresión de los atributos defensivos en el toloache. Y también nos preguntamos si es que había algún tipo de asociación geográfica entre la expresión de atributos defensivos y los niveles de herbivoría en cada una de las poblaciones. Para responder a estas preguntas, lo que hicimos fue visitar 28 poblaciones naturales de Datura stramonium en el centro de México, y en cada una de estas poblaciones mostramos 10 individuos. De cada uno de los individuos estimamos la densidad de tricomas y también cuantificamos la contracción de atropina y de escopolamina mediante HPLC. Finalmente también estimamos la proporción de daño foliar de cada individuo para cada población. Entonces, esto lo hicimos para poder hacer una caracterización de las poblaciones, es decir, de qué tanta es la variación en herbivoría y en atributos defensivos. Lo que encontramos es una amplia variación geográfica en los atributos defensivos y en herbivoría. Aquí, esta es la variación en el daño foliar. Podemos ver que hay poblaciones que reciben muy poco daño, podemos ver poblaciones que reciben mucho daño. Esta es la variación en tricomas foliares que encontramos para cada una de las poblaciones, y aquí estoy mostrando la variación en escopolamina y en atropina para cada una de las poblaciones. Entonces estábamos contentos, había variación, pero bueno, no solamente había variación, sino que también encontramos un patrón geográfico, es decir, encontramos una asociación geográfica en la que las poblaciones con mayor atropina y mayor densidad de tricomas también mostraron mayor daño foliar. Es decir, íbamos por un buen camino, como explorando si lo que buscamos es ver el efecto de los herbívoros o la relación de los herbívoros como promotores de la diferenciación fenotípica en atributos defensivos. Entonces fuimos muy felices, me titulé de maestría y después dije, no, pues yo quiero seguir en este tema, y nos plantamos otra serie de preguntas. Después estamos muy interesados en ver, ok, sabemos que hay esta relación geográfica entre la herbivoría y la expresión de los atributos defensivos. Después quisimos saber si los herbívoros de verdad estaban ejerciendo presiones selectivas sobre los atributos en poblaciones de Datura stramonium, y también si los herbívoros ejercían patrones de selección contrastantes dependiendo del hábito. Es decir, herbívoros especialistas seleccionan un perfil químico o diferente a lo que seleccionan especies generalistas. Y bueno, para responderlo, lo que hicimos ahora fue regresar al campo, y ahora nos centramos en 8 poblaciones, de las cuales tenemos caracterizados el herbívoro principal en cada una de ellas. 4 de ellas eran consumidas principalmente por el herbívoro generalista, Lema daturáfila. 2 de ellas eran consumidas principalmente por el herbívoro oligófago Epitrix parvula, y 2 de ellas eran consumidas o son consumidas por el herbívoro generalista Sphenarium purpurascens. En cada una de las poblaciones, nuevamente cuantificamos la densidad de atributos de tricomas foliares, cuantificamos la concentración de atropina y escopolamina, y también calculamos la producción de frutos por cada uno de los individuos. Esto para poder hacer análisis de selección y poder estimar
la intensidad y la dirección de la selección ejercida por los herbívoros en cada una de las poblaciones. Estos son los resultados. No tengo la intención de que lean cada uno de estos. Lo que sí quiero que tengan el acto de fe de que lo que encontramos es que había una gran variación de los gradientes selectivos que se perciben sobre los atributos de defensa. En algunas poblaciones había gradientes significativos, en algunos no había selección para nada. En algunas poblaciones un atributo seleccionado de manera positiva y otros de manera negativa. Entonces, este resultado nos gustó mucho. Muchas gracias. Este resultado, estos son los gradientes de selección. Estas son las poblaciones donde hay gradientes significativos sobre cada uno de los atributos foliares o defensivos. Entonces, este resultado lo que nos indica es la existencia de un mosaico selectivo, donde no hay un solo atributo, los atributos defensivos no son seleccionados de manera uniforme a lo largo de la distribución de una especie. Posteriormente lo que hicimos fue agarrar estos gradientes de selección e hicimos un metaanálisis con ellos. Este metaanálisis lo hicimos para cada uno de los atributos defensivos, pero lo que hicimos fue agrupar esos gradientes de selección dependiendo del tipo de herbívoro. Entonces estos puntos que aquí vemos en realidad son como el resumen o como el metaanálisis o el resumen de la intensidad la intensidad de selección de cada uno de los herbívoros sobre los atributos defensivos. Lo que encontramos es que la mayoría de los atributos defensivos son seleccionados en contra por los tres tipos de herbívoros. Este patrón era particularmente fuerte para la atropina. Y también de manera muy interesante encontramos que la escopolamina, que es un alcaloide que surge muy al final de la ruta metabólica de los tropanoalcaloides y que por lo tanto se piensa que es muy reciente evolutivamente, pues aún es el único que aún es efectivo en contra del generalista Sphaenarum purpuracea. Entonces, pues bueno, ya tenemos evidencia de que hay un patrón interesante entre herbivoría, entre la diferenciación fenotípica en atributos. Ahora sabíamos que los herbívoros ejercían presiones selectivas sobre los atributos defensivos. Sabíamos también que la magnitud y la dirección de la selección es diferente la que se ejerce sobre algunos atributos defensivos entre Sphaenarum purpuracea y herbívoros especialistas o oligófagos. Y entonces nosotros lo que después nos preguntamos es, ok, sabemos que está ocurriendo eso, pero esto genera un patrón de adaptación local de la planta a los herbívoros naturales. Cuando digo adaptación local, lo que me refiero es, la pregunta es, ¿qué tanto los individuos de una población están adaptadas a las condiciones particulares de la población en la que crece? Es decir, cómo le va a Chivas jugando en el Omni Life en comparación de cómo le va a Chivas jugando en otras canchas. Entonces, nosotros queríamos ver si los individuos de poblaciones de Datura stramonium que estaban experimentando daño por parte de generalistas estaban adaptados a esas condiciones, y también si los individuos de Datura stramonium que estaban comúnmente asociados a poblaciones especialistas también estaban adaptadas a ellas. La adaptación local en realidad es como un proxy del papel de la selección en la generación de divergencia entre poblaciones a través de las adaptaciones locales al medio. Es como la definición tradicional. Para el caso de la interacción planta-herbívoro, la mayor parte de la información que tenemos viene de sistemas en donde los herbívoros son especialistas y en los cuales esperaríamos que, debido a este alto grado de especificidad entre las especies interactuantes, pues existiera un proceso de adaptación local. Existe mucho menos evidencia en sistemas donde los herbívoros son generalistas, donde en realidad no existiría este patrón de alta especialización, y probablemente procesos de selección multiespecífica sean los que predominen, por lo que en realidad no esperaríamos encontrar adaptación local en los herbívoros, en poblaciones donde los herbívoros son generalistas, o en sistemas donde los herbívoros son generalistas. También existen varias herramientas para detectar adaptación local. Estas son dos que yo escogí porque me gustaron más.
La primera es una cosa que se llama el criterio local foráneo. Este criterio lo que propone es que existirá adaptación local cuando los individuos de una población presenten mayor adecuación en su hábitat original en comparación a los individuos que se originan en otro hábitat. Entonces, esa es la hipótesis que se pone a prueba para detectar o no la existencia de adaptación local de acuerdo a este criterio. El otro criterio es el criterio de simpatría-alopatría, que lo que propone es que una población va a estar estará adaptada localmente cuando esta población focal tenga mayor adecuación en su población original, es decir, en una condición de simpatría, en comparación con la adecuación promedio de esta misma población en comparación a cómo le va cuando está en otros hábitats, es decir, alopatría. Es decir, cómo le va a las plantas en su población original, a cómo le va en promedio a esas mismas plantas en otras poblaciones. Para poner a prueba estos criterios, estas hipótesis, lo que hicimos fue hacer un experimento de trasplantes recíprocos, donde nosotros lo que hicimos fue originar grupos experimentales a partir de dos poblaciones generalistas y dos poblaciones especialistas y dos poblaciones generalistas, y estos grupos experimentales que incluían individuos de estas cuatro poblaciones fueron sembrados en 4 parcelas experimentales que estaban ubicadas en las poblaciones donde originalmente tomamos los individuos. Es decir, tenemos individuos de cada una de estas poblaciones replicadas experimentalmente en todas las poblaciones. Y nosotros utilizamos el número de frutos, cuantificamos el número de frutos para cada individuo como un estimador, como un proxy de la adecuación de cada uno de los individuos. Estos son los resultados que encontramos. Estos son los resultados para el criterio local foráneo, el cual prueba cómo le va a una especie en su población en comparación a cómo le va a individuos que llegan a esa población. Lo que encontramos es que, aquí está la adecuación, aquí están cada una de las parcelas. Este es el experimento que se hizo en Joquicingo, en Teotihuacán, que eran 2 de las poblaciones donde los herbívoros son especialistas, y aquí están los resultados del experimento en Santo Domingo y Morelia, que son poblaciones donde los herbívoros son generalistas. Entonces lo que encontramos es que la adecuación en la población Morelia, que es una población generalista, es mayor que la del resto de las poblaciones en el experimento Morelia, lo cual, de acuerdo a este criterio, es indicador de adaptación local. Y esto, en realidad está en contra de lo que nosotros estábamos esperando encontrar, pero en realidad es mucho más interesante. Y es mucho más interesante cuando vemos los resultados del contraste simpatría-alopatría, que los autores que lo proponen sugieren que es un método muchísimo más poderoso para encontrar este tipo de evidencia. Entonces, lo que encontramos, aquí lo estoy poniendo nuevamente la adecuación, aquí lo que tenemos no son experimentos, sino más bien es la adecuación promedio en condición de alopatría en amarillo y en condición de simpatía para cada una de las poblaciones experimentales. Lo que nos arrojó este análisis es que las poblaciones de Teotihuacán y Morelia parecen indicar adaptación local. ¿Esto por qué? Pues porque tienen mayor adecuación local en la condición simpática que en la condición alopática. Lo cual nos habla, y no solo refuerza o viene libre con el resultado anterior, sino que también nos habla de un resultado que viene que parece reflejar exactamente lo que propone la actual mosaico geográfico. Eso es decir que no hay un patrón homogéneo a lo largo de las distribuciones de las especies, y más bien es un proceso sumamente dinámico que está cambiando espacialmente y seguramente está cambiando temporalmente. Entonces, nosotros, sabiendo que había estos procesos, que podía haber procesos de adaptación local en las poblaciones de Datura stramonium en el centro de México, después nosotros nos hicimos la pregunta, pero a gran escala, a nivel del centro de México, se están diferenciando en verdad las poblaciones, pensando en los atributos defensivos. Es decir, ¿existe evidencia de diferenciación adaptativa en la defensa química y física de Datura stramonium?
Para responder esta aproximación, para responder esta pregunta, seguimos una aproximación que se llama comparación PST-FST. Les platico rápidamente. El PST es un índice de divergencia fenotípica, que en este caso nosotros calculamos para los atributos defensivos. Y bueno, el FST es un índice de divergencia genética y de marcadores neutrales. A grandes rasgos, cuando PST es mayor cuando el PST de un atributo es más grande al FST, pues estaremos hablando de que existirá diferenciación adaptativa en los atributos defensivos. Nosotros calculamos el FST y el PST para cada uno de los valores para 13 poblaciones del centro de México, de las cuales colectamos 10 individuos, y calculamos el FST a partir de 5 marcadores micronucleares y obtuvimos medidas de atropina, escopolamina y densidad de tricomas, con los cuales obtuvimos y calculamos el PST. Para el cálculo de PST es necesario incluir un valor de heredabilidad. Entonces lo que hicimos fue nosotros modelar diferentes escenarios de heredabilidad, viendo de valores muy bajos de heredabilidad a niveles muy altos de heredabilidad. Aquí estaremos hablando, niveles bajos de heredabilidad implican que la proporción de la variación fenotípica que existe en un atributo depende muy poco de la variación genética aditiva, y en valores altos de heredabilidad es donde absolutamente toda la variación en un atributo defensivo se debe a variación genética aditiva. Entonces tenemos todos los escenarios para cada uno de los atributos defensivos, y lo que encontramos es un patrón consistente en el cual a lo largo de los diferentes escenarios de heredabilidad estamos encontrando que los valores de PST difieren significativamente con el valor de FST, que es el valor de diferenciación neutra, en marcadores neutros. Entonces, bueno, esto es un indicador, eso nos da suficiente evidencia para poder indicar que existe diferenciación adaptativa en la escopolamina, es decir, las presiones selectivas de los herbívoros muy probablemente sean las causantes de los patrones de diferenciación y de la gran variación que nosotros observamos en atributos defensivos del toloache. En conjunto, estos son los resultados después de unos pocos años de investigación. Encontramos una amplia variación en los atributos defensivos en poblaciones naturales de Datura stramonium. Encontramos también la existencia de un mosaico selectivo ejercido por herbívoros generalistas y especialistas sobre atributos defensivos. También encontramos un mosaico de adaptaciones locales a los herbívoros generalistas y especialistas, y evidencia de la diferenciación adaptativa en la defensa química de Datura stramonium. Entonces, en conjunto, todos estos resultados parecen apoyar y ser bastante consistentes en torno a las predicciones que la teoría del mosaico geográfico está arrojando, y bueno, nos reta a siempre pensar dos veces en lo dinámico de lo que realmente son los sistemas en donde interactúan especies en tiempo y en espacio, ¿no? También tienen consecuencias. Con la charla que vimos hace 8 días, también este modelo tendría repercusiones interesantes sobre patrones a otras escalas, otros órdenes de organización, otros niveles de organización. Entonces, bueno, sí creo que es importante también, y termino con esto, hicimos un esfuerzo bien grande en tratar de mezclar evidencia de tipo correlativa, en donde muestramos poblaciones, y también reforzarla con una aproximación experimental. Creo que mezclar estas dos aproximaciones siempre nos va a dar un esquema mucho más general para tratar de comprender estos procesos tan adaptativos, y en este caso para tratar de entender qué es lo que crea y mantiene la variación de los atributos que nosotros observamos en la naturaleza. Y eso será todo.